Xi Jinping, de impronta silenciosa y muy serena, es el líder supremo de una de las naciones más antiguas y grandes del planeta, muchas veces ignorada, incomprendida o rechazada, pero que avanza a convertirse en la primera potencia mundial. Conozcamos hoy más sobre la República Popular China, sobre el famoso modelo chino que sacó en décadas a cientos de millones de la pobreza con un régimen político rígido y jerárquico, y sobre la vida y el pensamiento de su actual líder, Xi Jinping. Aunque todo esto requiere mucha más profundización, hagamos un primer acercamiento. Les habla Reinaldo Carrillo Vilches y para los que han preguntado cómo apoyar a la nueva enciclopedia, les traigo la noticia de que hemos creado un Patreon con documentales exclusivos sobre los temas más polémicos, con seminarios en vivo impartidos por nosotros y con varios beneficios más. Su apoyo es fundamental para mantener este proyecto con vida. Abajo pueden conseguir el enlace y en caso de que no tengan tarjeta internacional para el Patreon, les tenemos varias opciones de pago e igualmente van a ser incorporados a la comunidad. Allá los esperamos y sin más que agregar, empecemos con el video de hoy. Xi Jinping nace el 15 de junio de 1953 en Pekín, la capital de la República Popular China. Siguiendo la onomástica china, el nombre Xi viene siendo el apellido familiar y el nombre Jinping viene siendo su nombre propio. Al momento del nacimiento de Xi Jinping, los Xi no son cualquier familia. Su padre es Xi Zhongshu, el entonces jefe del departamento de propaganda del Partido Comunista Chino, y un líder militar importante afín a la causa comunista en los años de guerra de los 30 y los 40. Xi Jinping, como hijo de un funcionario de alto rango de aquella gran nación, tiene una infancia marcada por el poder y la jerarquía, que progresa al ritmo de la posición de su padre. Para 1959, Xi Zhongshu, su padre, es promovido a viceprimer ministro, mientras trabaja también en el Consejo de Estado de toda China. Su hijo, el niño Xi Jinping, acude a los colegios para la élite gobernante de China y acompaña a su padre además en las reuniones oficiales en los grandes palacios gubernamentales, como el de Zhongganai, familiarizándose desde temprano con ese ambiente de poder. Pero de pronto, ese ambiente pesado y suntuoso se viene abajo en 1962, cuando su padre, Xi Zhongshu, es acusado por Kang Sheng, que en ese entonces era ministro de Seguridad del Estado de la República China, de haber permitido la publicación de una novela con supuestas críticas al presidente Mao Zedong. Acto seguido, su padre es despojado de todos sus cargos y puesto bajo arresto domiciliario, lo cual destruye de golpe su prestigio y el de toda la familia Xi, teniendo todo esto un gran impacto en todos los miembros de la misma, incluyendo sobre todo el Xi Jinping, que tenía 9 años. El Partido Comunista Chino, tanto en aquel momento como en nuestros días y en el marco del proceso revolucionario imperante, es el principal pilar del gobierno y de la gobernanza en China. Todas las decisiones importantes de aquel viejo imperio debían aquel entonces pasar por el Partido Comunista Chino, no exento de todo tipo de amenazas internas y externas. Y aquel gobierno y gobernanza en aquel momento era ejercido por un hombre llamado Mao Zedong, el líder supremo de la República Popular de China, presidente del Partido Comunista y de la Comisión Militar Central, siendo también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Mao Zedong había sido uno de los fundadores del Partido Comunista Chino en 1921 y uno de los artífices del ascenso y la popularización del comunismo en China durante aquellas décadas de los 20 y los 30, las cuales en un contexto de intervención por parte de potencias extranjeras, inestabilidad política y crisis económica, en medio de lo que se ha conocido como el siglo de la humillación, van conduciendo a aquel pueblo a un conflicto interno que va a enfrentar a los nacionalistas del llamado Kuomintang, dirigidos por un militar llamado Chiang Kai-shek, contra los comunistas dirigidos completamente en este punto por Mao Zedong.
De modo que entre los años 1927 a 1937 y de 1946 al 49, tras una pequeña tregua por la invasión japonesa en China, se desarrolla la llamada Guerra Civil China. Sobre todo este interesante proceso del siglo de la humillación china, la vida y obra de Mao Zedong y de Chiang Kai-shek, contamos con muy excelentes videos en nuestro canal que les invitamos a ver para ahondar más en la rica historia de China. El hecho cierto es que tras la guerra civil, los comunistas triunfan aplastantemente y en 1949 es proclamada solemnemente la República Popular China por el propio Mao Zedong, quien, aclamado por un gran número de personas, se convierte en líder y jefe indiscutido de la nación china. Era la segunda nación más extensa, después del Imperio Ruso, en proclamarse como república comunista. Mao impulsa la transformación de China hacia un modelo comunista, del cual era partidario, llamado por algunos como comunismo ortodoxo, imponiendo en China medidas político-económicas como la redistribución de tierras agrícolas, la economía planificada de forma central por el Estado, la estatización de la industria en China, la extensión del partido hacia el Estado para instaurar la dictadura del proletariado y su incidencia en las decisiones políticas. A la par de esto, China se une al llamado bloque soviético e inicia relaciones comerciales y diplomáticas con países comunistas a nivel global, mientras que mantiene unas tensas relaciones, al menos en apariencia, con los Estados Unidos y con Occidente. Lo que le sucede a la familia de los Xi cuando el padre de Xi Jinping cae en desgracia con el régimen chino era en realidad un abreboca de la llamada Revolución Cultural China de 1966 a 1976, un proceso de transformación y purga sociopolítica llevada a cabo por Mao Zedong para, abro comillas, erradicar los restos capitalistas y tradicionalistas en China. Esto se da en medio de una pugna de poderes a lo interno del Partido Comunista Chino, que incluso forzó a Mao Zedong a renunciar al cargo de Secretaría General, a dejar el cargo de la presidencia de China y que se convirtió más bien en su forma de regresar al poder. Siendo un adolescente, Xi Jinping vive esta revolución cultural de Mao Zedong en la que se cierran escuelas y universidades que buscó asegurar un nuevo orden dentro del país, neutralizando enemigos internos y externos del partido, así como elementos culturales que no fuesen afines al comunismo del Partido Comunista Chino. Se cierran escuelas y universidades, los estudiantes son incorporados a las llamadas guardias rojas, los críticos y desertores del régimen son duramente reprimidos, con cientos de miles de muertos, y gran parte del patrimonio cultural chino es destruido por los simpatizantes de la revolución de Mao. En diciembre de 1968, Xi Jinping, estudiante de secundaria en aquel momento, mediante una orden ejecutiva de Mao Zedong, es enviado al campo junto a miles de jóvenes profesionales y universitarios bien educados, entre comillas, de las ciudades, con el fin de ser, abro comillas, reeducados por los campesinos en aras de crear una sociedad más igualitaria. En este sentido, Xi Jinping es enviado a la prefectura de Ya'an, en la provincia de Shanxi, y su estancia en este lugar se va a extender hasta 1975. Se trataría de un periodo sin igual para cualquier persona que fuese despojado de la ciudad para vivir en el campo. Según los biógrafos, Xi Jinping durante este tiempo aprende varias y valiosas lecciones sobre la vida en el interior de China, así como de la psicología del pueblo chino. Allí convive y se compagina con el campesinado de esa región china, ve las dificultades de la vida rural y aprende duras faenas agrícolas que hasta entonces le eran desconocidas, en condiciones además que él mismo ha reconocido como precarias. Tan marcado quedó Xi Jinping por esas experiencias en Ya'an, que en sus escritos autobiográficos va a escribir casi como un mantra, abro comillas, más adelante en la vida, cada vez que me encontraba con dificultades, pensaba en ese periodo. ¿Cómo podría no seguir adelante cuando pude trabajar en esas condiciones extremadamente difíciles? Cierro comillas.
Para entender esa potencia que hoy es China y ese jefe de Estado que es Xi Jinping, debemos mirar primero de cerca ese sistema de gobierno que ha dado tanto de qué hablar y que se ha instaurado en China. Mao concibe una estructura política para la nueva China en la que el Estado en toda su extensión como ente era gobernado directa y exclusivamente por el Partido Comunista Chino, que se convertía realmente en el nuevo soberano de la nación. En virtud de esto, de lo que también se habla mucho pero se estudia poco, está el Partido Comunista Chino, compuesto de varios entes que se gobiernan de forma colegiada. El primero es el Congreso Nacional del Partido, que se reúne cada 5 años y que tiene como función principal nombrar a los miembros del Comité Central del Partido y definir la línea ideológica y de acción política. El Comité Central se encarga de la implementación de esa línea de acción y nombra a los líderes provinciales. En paralelo al Comité Central del Partido está el Buró Político, cuyos miembros son elegidos por el Comité Central y que toma decisiones diarias en materia de política exterior, economía y seguridad con incidencia a nivel provincial. Y por encima del Buró Político está el Comité Permanente del Buró Político, conformado únicamente por 7 miembros y el cual es el máximo órgano ejecutivo y decisorio de la nación, el que aprueba acciones militares, presupuestos, nombramientos claves y otros aspectos. Y por otro lado, en términos de defensa, está la Comisión Militar Central del partido, la cual dirige todo lo relacionado con la conducción de las Fuerzas Armadas chinas, cuyo nombre oficial es Ejército de Liberación Popular. En la práctica, quien ha dominado y presidido tradicionalmente todos estos órganos del partido es el secretario general del mismo. Convirtiéndose el partido en el corazón y el cerebro de la nación, se complementa con el resto del cuerpo que son los órganos del Estado. En aquella República Popular China se tiene, en primer lugar, a la Asamblea Nacional Popular, compuesta de 3.000 diputados elegidos de forma directa en cada provincia por la población. Es esta Asamblea Nacional la que nombra al Consejo del Estado, que ejecuta las políticas diarias propuestas por el Buró Político del partido y quien escoge a la cartera ministerial. Es esta asamblea también la que nombra oficialmente a la Suprema Corte de Justicia, encargada del Poder Judicial a nivel nacional. Y es también esta Asamblea Nacional Popular la que nombra con un periodo de 5 años al presidente de la República Popular China, un cargo más simbólico que efectivo, que no por casualidad es poco conocido, y quien llega a ocupar la más alta magistratura del Partido Comunista Chino desde el 20 de marzo de 1943, es decir, la del puesto del secretario general del partido, es Mao Zedong. Este es el mundo político en que nace y se cría Xi Jinping. Y en estos mismos años del 68 al 75, la China de Mao cambia sus posturas sobre el mundo occidental, principalmente con Estados Unidos, con cuyos representantes inicia conversaciones diplomáticas a lo largo de este periodo, que también se ve marcado por llevar someramente a cabo algunas medidas de liberalización económica. Representantes de los grandes capitalistas internacionales como Henry Kissinger y los Rockefeller entablan reuniones y relaciones secretas y no tan secretas para introducir capital internacional y financiar la economía de China. Todo parece indicar que después de Mao Zedong, una etapa muy diferente viene para China. En 1975, después de 9 intentos fallidos, debido a que era el hijo de un traidor, Xi Jinping finalmente es aceptado y logra entrar al Partido Comunista Chino. Y su primer cargo es líder del partido en una pequeña comuna de la prefectura. El Xi Jinping de estos años es reconocido por quienes lo conocieron como alguien educado, callado y como un ferviente lector, procurando siempre en las noches de descanso tener una lámpara para leer los clásicos de la historia china, tanto la antigua como la contemporánea,
así como libros de personajes de la talla de Henry Kissinger, secretario de Estado y consejero de Seguridad de los Estados Unidos, quien en ese mismo momento era una de las principales figuras de las relaciones internacionales y el artífice directo del acercamiento entre China y los Estados Unidos. Una vez que va culminando el proceso revolucionario de Mao Zedong, el mismo año 1975 son reabiertas las universidades, así que Xi Jinping deja definitivamente el campo y se inscribe en la carrera de Ingeniería Química en la prestigiosa Universidad de Tsinghua. Poco después, el 9 de septiembre de 1976, Mao Zedong muere producto de un ataque cardíaco, así que las fuerzas políticas del momento encienden los motores para llenar aquel vacío de poder de esa nación enorme que dejaba la muerte de su líder. Y quien logra imponerse es un hombre llamado Deng Xiaoping, un comunista también de la vieja guardia y de actuación clave durante el gobierno de Mao Zedong, pero perteneciente a una facción considerablemente más abierta a los capitales internacionales y a reformas más liberales. Va a iniciar un proceso de apertura económica paulatina en la que se van a abandonar varias de las políticas de Mao Zedong y se va a buscar un mayor acercamiento con el mundo occidental, liberalizando la economía sin liberalizar el sistema político. Dentro del Partido Comunista Chino existía una vieja guardia que era afín a mantener las políticas más conservadoras del comunismo chino ortodoxo de Mao Zedong, mientras otra era más afín a la apertura con Occidente y con el capital internacional. Este proceso va a incidir no solo sobre la vida de Xi Jinping, sino también sobre la vida de los ya más en ese entonces de 950 millones de chinos. Se estima que desde el proceso de reformas del Partido Comunista Chino y Deng Xiaoping en 1976 hasta el año 2012, pasando por los gobiernos del secretario general Jiang Zemin y Hu Jintao, en China han salido de la pobreza más de 700 millones de personas, según cifras del Banco Mundial. No exento desde luego el pueblo chino desde entonces hasta hoy de todo tipo de problemas sociales, conflictos y dificultades. Volviendo a la vida de Xi Jinping, tras la muerte de Mao Zedong y el fin de la revolución cultural, su padre Xi Zhongxun es absuelto de sus antiguas acusaciones de traición y es nombrado primer secretario del partido en la provincia de Guangdong en 1979. Con esto, los Xi regresaban a la élite política china. En 1979, Xi Jinping termina sus estudios de Ingeniería Química y se casa por primera vez con Ke Linlin, la hija de un importante diplomático chino. De este año en adelante, Xi Jinping va a trabajar en el ramo militar como asistente de Yen Biao, que era nada menos que el ministro de Defensa Nacional de China, con quien trabajó por 3 años hasta pasar a ser secretario de la Comisión Militar del condado de Shending. Este condado pertenecía a la provincia de Hebei, de la cual Xi Jinping también ya funge simultáneamente como subsecretario general del Partido Comunista Chino. En este mismo año, se divorcia Xi Jinping de su primera esposa, sin dejar ningún hijo con ella. Pero el salto definitivo llega en 1985, cuando Xi Jinping pasa a la provincia costera de Fujian con el cargo de subsecretario del Partido Comunista de Xiamen, una de las ciudades portuarias más importantes de la provincia. Allí en Fujian, Xi Jinping va a tener una presencia política ininterrumpida hasta el año 2002. Cuando Xi Jinping llegó por primera vez a Fujian, era una de las provincias que más rápido estaba viviendo los vertiginosos cambios de las reformas económicas de Deng Xiaoping, el establecimiento de zonas económicas especiales para la inversión de capital extranjero, el despegue de la industria manufacturera nacional y el mercado exportador de bienes chinos.
la flexibilización tributaria para los actores económicos, la facilidad crediticia y muchas otras medidas que tenían como objetivo primordial el despegue de la industria y de la economía china, así como convertirla en una potencia económica de proyección mundial. Pues es en la región de Fujian que Xi Jinping es una pieza clave para el despegue de esa provincia. Paulatinamente va ascendiendo en cargos como vicegobernador, subsecretario del partido en la provincia y gobernador de la misma, destacándose como uno de los funcionarios chinos que llevaban la bandera de la modernización y de la apertura económica de la provincia. Participa directamente en el diseño de planes de desarrollo económicos y estratégicos con metas a corto, largo y mediano plazo en aquella región. Impulsa y supervisa la creación de obras como el Aeropuerto Internacional de Changle, el Puerto de Fuzhou, múltiples grupos empresariales mixtos. Esas políticas en las que Xi Jinping, como burócrata, tuvo una notable incidencia, resultaron en un crecimiento del PIB provincial de esa región en un 12.58%, la atracción de decenas de miles de millones de dólares en inversión extranjera, y en que ciudades de esa región como Ninde, el 90% de la población saliera de la pobreza. Xi Jinping en su cargo era conocido por su proactividad a la hora de gestionar la cosa pública, siendo su lema actuar inmediatamente, y también como alguien severo a la hora de castigar los hechos irregulares o corruptos, habiendo abierto procesos judiciales a más de 400 funcionarios acusados de corrupción durante su paso por Xiamen. Tras Jiang Zemin llega Hu Jintao, quien va a gobernar China durante 10 años, no exento de problemas y dificultades. Para este momento, en el año 2002, Xi Jinping tenía ya, como servidor público, más de 20 años, y no solo había demostrado ser implacable en la gestión pública, así como eficaz, sino que había construido una formidable red de colaboradores y de personas que creían en su liderazgo, que van impulsando su ascenso en las filas del partido. Y con la muerte de Jiang Zemin, termina también el paso de Xi Jinping por Xiamen, pasando ahora a ser el secretario del Partido Comunista en la provincia costera de Zhejiang, ubicada al este de China. Zhejiang era una de las provincias chinas de mayor crecimiento económico y un referente mundial del emprendimiento y las reformas económicas en aquel entonces, siendo una de las primeras provincias que se había abierto económicamente a los capitales extranjeros en el mundo chino. Zhejiang era una provincia altamente desarrollada a nivel estructural, urbanístico, económico y educativo, aunque al igual que el resto de China no dejaba de vivir una marcada desigualdad, sobre todo respecto a los habitantes que estaban en el campo. Como secretario del partido en esa provincia, Xi Jinping se aboca a trabajar en este problema y es quien tiene la última palabra en las decisiones económicas, políticas y sociales de esa provincia, de modo que a nivel regional, Xi Jinping se desempeña como la primera autoridad. Así que en este sentido, convencido de que era necesario enlistar a los habitantes del campo al programa político del partido, promueve la migración del campo a la ciudad para que los campesinos se integrasen a la creciente clase media urbana. De manera que el foco de Xi Jinping como suerte de gobernador de este estado se centra en las grandes ciudades como promotoras del desarrollo económico chino y como garantes de mejores oportunidades de lo que pudiese otorgar el campo. En Zhejiang, Xi Jinping apuesta por la inversión extranjera, de la cual decía no solo se trata de capital, sino sobre conocimiento, habilidad y tecnología en pro del desarrollo chino. Con Xi Jinping, la provincia de Zhejiang mantiene una tasa de crecimiento por año del 14% durante 10 años, siendo una de las provincias chinas más dinámicas en aquel periodo. Xi Jinping también promueve una narrativa y medidas ecologistas y ambientalistas,
que se materializaban en proyectos como el de, abro comillas, montañas verdes y aguas claras, así como continúa su programa de mano dura contra la corrupción, siendo apodado en aquel entonces como, abro comillas, el señor limpio, por sanear la administración pública local de irregularidades y corruptos. Ya para el año 2007, Xi Jinping termina su paso exitoso y eficaz por la región de Zhejiang y en virtud de sus ya 25 años, no solo como hombre de partido, sino como hombre de Estado, es nombrado miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino. Es decir, era elevado a ser uno de los 7 miembros del máximo órgano ejecutivo y decisorio de la nación y uno de los 7 posibles sucesores del entonces secretario del Partido Comunista, Hu Jintao. De esta forma, Xi Jinping estaba cada vez más cerca de convertirse en el hombre más poderoso de China. Xi Jinping se abre camino en un gobierno y Partido Comunista Chino que, frente a la creciente corrupción y fragmentación, ven en un hombre como Xi Jinping una persona capaz de enfrentar estos problemas y mantener la política de fomento del desarrollo económico. Xi Jinping, con sus formas cautelosas y serias y altamente competentes, era, entre otras cosas, una figura de consenso dentro del partido. Era bien estimado por diversas facciones internas del mismo, como la facción interna de los Town Pai, que era más afecta a Hu Jintao y de tendencia más socialista, así como la facción de los Príncipes Rojos, que eran herederos del antiguo Jiang Zemin y de tendencia más aperturista y capitalista. Al año siguiente, en 2008, Xi Jinping es nombrado vicepresidente de China, que aunque más simbólico que fáctico, acerca a Xi Jinping a los más altos cargos de China. Este nombramiento se complementa en 2010, cuando es nombrado vicepresidente de la Comisión Militar Central, siendo ahora teóricamente el segundo al mando del ejército chino. En este sentido, para fines del 2012, agotada ya la figura de Hu Jintao como secretario general del Partido Comunista de China y por lo tanto primer mandatario de dicha nación, y una vez hechos todos los arreglos y acuerdos internos y externos necesarios, el 27º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino se reúne para nombrar a Xi Jinping como secretario general del partido. Con este nombramiento, Xi Jinping accedía al cargo de mayor peso político en toda la nación china, consolidando su ascenso al poder en aquel país gigantesco de tradición milenaria, la nación y pueblo con más habitantes en todo el planeta, en pleno proceso de crecimiento. Poco después de convertirse en secretario general del Partido Comunista de China, el 14 de marzo de 2013, Xi Jinping es nombrado tanto presidente de la República Popular de China como presidente de la Comisión Militar Central, dirigiendo lo que algunos llaman los 3 pilares del gobierno en China: el partido, el Estado y el ejército. Es la primera vez, tal vez, desde Mao Zedong, que un hombre concentraba tanto poder en aquella nación china. Pues, por ejemplo, Hu Jintao y Jiang Zemin no necesariamente fueron secretarios generales del partido, presidentes de la República y presidentes de la Comisión Militar simultáneamente. Razón por la cual algunos historiadores dentro y fuera de China han equiparado a Mao Zedong y Xi Jinping, aunque con formas considerablemente diferentes, como grandes mandatarios y emperadores modernos chinos. En su discurso inaugural, Xi Jinping declara que la meta de su gobierno va a ser concretar el llamado sueño chino y el rejuvenecimiento de la nación, que es que China, no obstante de su milenaria historia, esté siempre a la vanguardia del progreso mundial amparado en un, abro comillas, socialismo con características chinas, con soluciones que partan del estudio de la realidad histórica china bajo las apreciaciones maoístas del marxismo-leninismo. De manera que, y es fundamental abordar esto, el pensamiento político de Xi Jinping se nutre principalmente de 3 fuentes. De la primera de ellas, el leninismo, Xi Jinping extrae a su vez 4 principios fundamentales: el llamado centralismo democrático, en el que los individuos se entregan al partido para asegurar la cohesión y la disciplina;
el partido de vanguardia en el que el partido debe tomar el liderazgo en la reconstrucción de la sociedad de acuerdo con sus valores. Otro principio es el de, abro comillas, el partido controla los cuadros de acción, es decir, que el partido debe controlar todos los nombramientos en todas las estructuras de poder y finalmente que el partido debe llevar su presencia partidista en todos los niveles posibles de la sociedad. En el pensamiento de Xi Jinping, la presencia de estos elementos ha sido llamada como, abro comillas, partidocentrismo. La segunda fuente del pensamiento de Xi Jinping son aspectos fundamentales del maoísmo, como la necesidad de una rectificación constante del partido, la existencia de un fuerte orgullo nacional y la independencia económica, tecnológica y asistencial del exterior. A su vez, Xi Jinping complementa ese llamado partidocentrismo de Lenin con aspectos del maoísmo como el postulado de que el poder debe concentrarse en el líder supremo, fusionando la autoridad personal con la institucional. Esto como un rasgo necesario para realizar y sostener la revolución socialista, hecho del cual devienen otros aspectos del gobierno chino, como la presencia de la dirección del Estado en la educación en todos los niveles y en la represión selectiva de los llamados enemigos de la nación. Y la tercera fuente del pensamiento de Xi Jinping son las lecciones de las escuelas filosóficas chinas del legalismo y el confucianismo. Según estas escuelas, el detentar el poder de forma hegemónica, exclusiva y autoritaria equivalía siempre a cohesión y estabilidad social. En un entorno social donde cada individuo debe reconocer y aceptar su rol en la sociedad y sobre todo aceptar la relación entre gobernante y gobernado. La realización y felicidad individual es posible mediante la realización y felicidad del colectivo. Aunque complejo y con matices, este sistema de ideas ha sido llamado pensamiento Xi Jinping y sigue siendo materia de estudio para ideólogos y académicos de la actualidad. Así que volvamos al inicio de su mandato. Xi Jinping pone especial enfoque en la economía china. Para Xi Jinping existen tres prioridades económicas para el gobierno chino: asegurar la fuerza económica china, incrementar sustancialmente el orden económico del país y alcanzar la llamada prosperidad común. En aquel momento el PIB de China es de 8.5 billones de dólares y China es la segunda economía del mundo. Xi Jinping pretende potenciarlo más argumentando que, abro comillas, nuestra economía es grande pero no fuerte. A estos efectos, en 2013, Xi Jinping lanza la iniciativa Franja y Ruta, un extenso plan de inversión internacional en el que China ha negociado con más de 150 países en la construcción de obras públicas con empresas chinas, tanto mixtas como privadas, entre otras afines al gobierno chino. Esta iniciativa, según expertos, ha dejado a la nación china cerca de 600.000 millones de dólares en ganancias y ha logrado que China desplace a Estados Unidos y a la Unión Europea en términos de contrataciones internacionales en los últimos años. Posteriormente, en 2015, Xi Jinping lanza el plan llamado Made in China 2025. En dicho plan, China busca el liderazgo mundial en 10 sectores tecnológicos: robótica, informática, maquinaria agrícola, energía renovable, biomedicina y otros más. A la par que establece que el 70% de la oferta tecnológica en China debía ser producida localmente. A tales efectos, Xi Jinping dispone de los llamados fondos de orientación, que han fungido como los vehículos principales para el financiamiento de una creciente innovación tecnológica en China, que ha seguido ocupando cada vez más espacio a nivel mundial desde entonces hasta la actualidad. Con este programa, China también se va volviendo líder en exportación de bienes manufacturados a nivel internacional, reemplazando en algunos países a Estados Unidos como principal socio comercial. Durante el mandato de Xi Jinping, entre el 2013 y el 2021, cerca de 99 millones de chinos habrían ascendido a la clase media, es decir, salido de la pobreza, según indicadores oficiales chinos. Otra de las reformas importantes de Xi Jinping en 2016 es cuando pone un freno a las empresas estatales,
pues en 2012 cerca del 40% de las empresas chinas eran estatales y controlaban el 100% de los sectores estratégicos de China, entiéndase energía, banca y telecomunicaciones. Pero representaban una gran parte de la deuda pública china y no funcionaban eficientemente en su mayoría. En este panorama, Xi Jinping ordena que un gran número de estas empresas estatales cierren y que un porcentaje de ellas pase a funcionar bajo un modelo de propiedad mixta, con capitales privados, de modo que ese pequeño porcentaje destinado al control de los sectores estratégicos anteriormente mencionados, ahora fuesen autosuficientes, soportados por capitales privados que asumirían buena parte de las funciones. Esto, según el gobierno chino, ha traído un aumento de la eficiencia en la productividad y la generación de empleo en toda la nación. Al mismo tiempo, Xi Jinping ha impulsado la proliferación de gran cantidad de empresas privadas, aunque siempre manteniéndose bajo la línea y la dirección nacional del partido y de sus políticas. De manera que al momento en que se publica este video, ese país catalogado como comunista por buena parte del mundo, tiene cerca del 93% de sus empresas en propiedad privada. Esto ha dado pie a un gran debate mundial sobre no solo el modelo económico, sino político, social, incluso filosófico de China. Son múltiples las posturas, desde quienes asumen que se trata de la fase superior del comunismo, hasta quienes dicen que China ha sucumbido ante el capitalismo occidentalista que tanto adversaba. El famoso modelo chino, en el que ya habrían salido de la pobreza presuntamente más de 800 millones de personas en un periodo de 60 años, y que avanza la nación china como potencia hegemónica mundial, tiene rasgos únicos propios que no pueden ser encasillados en modelos ideológicos no solo que son antiguos, sino que además son occidentales. En el caso de la economía china, esto no es diferente, donde se formula un modelo económico que difícilmente podría llamarse o comunismo o capitalismo u otro paradigma de otro lugar y otra época, habiendo quienes incluso acercan más este modelo chino a una suerte de fascismo corporativista. El caso del modelo chino ha sido estudiado y seguirá siendo estudiado comparado con el capitalismo de Estado o el socialismo de mercado. Lo cierto es que si bien el Estado permite una participación abierta y significativa de la propiedad privada no solo nacional sino internacional en la economía, es el Estado y el partido quien se mantiene como ente rector de los destinos de la nación e incluso por encima de cualquier capital privado por más grande que sea. Sigue siendo además quien tiene la mayor participación en la economía y el sector privado se encuentra bajo su estricta supervisión. A nivel político, desde su llegada al poder, Xi Jinping ha emprendido una marcada campaña anticorrupción en todos los niveles de la administración pública. Entre 2002 y 2013 fueron procesados judicialmente cerca de 1 millón de funcionarios chinos en todos los niveles, cifra que al día de hoy se sitúa aproximadamente en 6 millones de funcionarios procesados en los últimos 13 años de gobierno. Algunos por notorios actos de corrupción, otros por traición al partido y otros bajo circunstancias no esclarecidas. No obstante, esta cifra no está del todo probada y existe debate sobre la cantidad de personas que realmente han sido procesadas. Aunado a esta campaña anticorrupción, Xi Jinping establece, a partir del año 2015, las llamadas 4 confianzas, que eran 4 aspectos de destino, teoría, sistema y cultura, de los cuales el pueblo chino debía confiar, a la par que hace reiterados rechazos a los llamados valores occidentales. Xi Jinping no solo ha continuado una fuerte regulación de los medios de comunicación y la educación pública, sino que con la llamada Operación Qianlan de 2016, que continúa vigente hasta nuestros días y se realiza de forma anual, el gobierno chino dirige y supervisa exhaustivamente la información que entra y sale de China, no solo en los medios masivos, sino a través del Internet y las redes sociales. Por ejemplo, existen numerosas penalizaciones a quienes comparten contenido pornográfico, vulgar o políticamente cuestionable. Mantienen redes sociales herméticas y buscan protegerse de los influjos extranjeros, lo que hace el ciberespacio chino uno de los más autónomos del mundo. Algunos organismos internacionales se han pronunciado contra algunas acciones de Xi Jinping, como los llamados campamentos de internamiento, lugares en los que presuntamente minorías étnicas como los tibetanos y los uigures, así como otros grupos religiosos, desertores y presos políticos, serían puestos a trabajar forzadamente
segregados de la sociedad china e incluso algunos expuestos a muy malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y otras relaciones en neoesclavitud. En el ámbito cultural, el mandato de Xi Jinping se ha caracterizado por una constante exaltación de la larga historia china y de su cultura milenaria, promoviendo gran cantidad de trabajos de investigación y difusión cultural, siempre que no se desalineen demasiado con la narrativa oficial del partido, en la que se antepone al pueblo chino como sujeto y protagonista de la historia y de su lucha en la emancipación del dominio extranjero y el colonialismo, sin negar la nueva tradición secular civilista del Partido Comunista Chino. Se buscan rescatar, a diferencia de Mao, algunos elementos tradicionales. El 11 de marzo de 2018, en un acto inesperado para muchos, Xi Jinping eliminaba la restricción que existía de que una persona pudiese tener 2 mandatos presidenciales en China y es reelecto por la Asamblea para un segundo periodo presidencial, dándole además carta val para continuar ostentando poderes legislativos y ejecutivos. Al poco tiempo de esta reelección, el entonces presidente estadounidense Donald Trump ordena que se apliquen $50.000 de aranceles en todos los productos chinos, una decisión motivada por, abro comillas, las prácticas comerciales desleales de China, que en esa guerra comercial Trump usaba como argumento. Con esto, Trump da inicio a la actual y prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha sido una guerra fluctuante con momentos de acuerdos y momentos de sinsabores, en los que Xi Jinping ha respondido con tenacidad a los altos aranceles impuestos por Estados Unidos a sus exportaciones. Esta guerra, según algunos estudiosos, no solo ha resultado en detrimento de la economía estadounidense, sino que ha abierto a China los caminos para negociar más libremente con otras naciones, pues vale acotar que actualmente la China de Xi Jinping es el socio comercial más grande de 150 países del mundo. En este sentido, en cuanto a política internacional, Xi Jinping es laureado por detractores y simpatizantes, como todo un maestro de la diplomacia, pues Xi Jinping basa su política exterior en un principio formulado por él mismo, titulado Destino Común de la Humanidad, en el que China, según él, debe colaborar abiertamente con las naciones del mundo en busca de una prosperidad común mundial. Este principio ha sido interpretado como un cumplimiento de la política económica china con la que Xi Jinping ha proyectado la técnica china hacia otros países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Y otro aspecto que representa una convicción en el pensamiento y la acción en Xi Jinping es la unificación de China con la isla de Taiwán, vista como China no solo como un pueblo igual al suyo, sino como parte fundamental de su historia y de su territorio. A pesar de la negativa de la llamada oficialmente República de China, también conocida como Taiwán, esta disputa ha ocasionado desde el 2016 continuos roces en el mar de China, el mismo del que Estados Unidos y Japón se han involucrado para hacer frente a las llamadas incursiones chinas. Militarmente, Xi Jinping se ha preocupado por elevar y fortalecer a la Fuerza Armada, así como el mejoramiento tecnológico del llamado oficialmente Ejército de Liberación Popular, el cual para el año 2020 y respecto al año 2012 había adquirido ya 2 portaaviones, 20 destructores, 80 cazas y aproximadamente tiene en su posesión 150 ojivas nucleares, gracias a un presupuesto de defensa de $180 millones que posiciona a China como la tercera fuerza armada más poderosa del mundo en el 2020. Un acontecimiento que sin duda marca un antes y un después en el mandato de Xi Jinping es la llamada pandemia del 2020 y las medidas y cuarentena que la prosiguieron al menos por 2 años. China fue centro de debate, de crítica, de objeciones, pues la información oficial al principio, pues bastante cuestionada y difusa, es que el virus se había originado en la ciudad china de Wuhan. Y lo que parecía en un principio un debilitamiento de la reputación, imagen y poder del gobierno de Xi Jinping, a la larga más bien ayudaron a su consolidación como líder supremo de China. Pues todo este contexto de medidas extraordinarias permitieron cualquier medida que fuese necesaria para su estabilización en el poder. En medio de esta cuarentena mundial de 2020, el gobierno chino incursiona en el llamado sistema de crédito social,
un polémico sistema cuya información al día de hoy sigue siendo difusa, que funcionaría presuntamente como un aparato de vigilancia digital masiva sobre la población, con incentivos financieros y administrativos a los ciudadanos que se comporten de acuerdo con las normas y que sean, abro comillas, fieles y confiables, y con desincentivos para aquellos que tengan, abro comillas, comportamientos inadecuados. Estos años de cuarentena fueron de mucha zozobra mundial. Económicamente, China sufre fuertes reveses durante estos años. El acelerado crecimiento anual del PIB chino, que tenía bastante tiempo, se detiene. Crece el desempleo, el consumo se deteriora junto al poder adquisitivo, la inversión se congela y el crédito público y privado se estancan, provocando una crisis en varios sectores del país. Aún así, en febrero del 2021, Xi Jinping declara al mundo que China ha vencido la pobreza. Según distintas estimaciones, ya ganaban más dinero que el mínimo considerado por el gobierno para cubrir las necesidades fundamentales, mostrándoselo al mundo como un galardón respecto a la velocidad para sacar personas de la pobreza. Y más allá de estos 2 años de incertidumbre de la cuarentena, internacionalmente China continúa con su política comercialmente expansionista. Ya para finales del 2022 y el 2023, Xi Jinping levanta la cuarentena que tenía en toda la nación china y la gran mayoría de las restricciones de viaje. El dinamismo comercial va regresando, pero lentamente. En marzo de 2023, en medio del rampante desempleo y desajustes económicos luego de este periodo turbulento, Xi Jinping es reelegido por el partido para un tercer mandato hasta 2028. Fijando ahora sus metas en la autosuficiencia tecnológica, el crecimiento económico real y no nominal y el fortalecimiento del mercado interno. Y pese al crecimiento y el mantenimiento de China como una potencia mundial en muchos sectores, no dejan de haber situaciones de inestabilidad financiera, reflejadas por ejemplo en el sector inmobiliario, presentándose pequeñas crisis hasta finales de 2023, cuando Xi Jinping decide, como estrategia económica, enfocar los recursos en la producción de bienes demandados internacionalmente y nacionalmente, como vehículos eléctricos, baterías de litio y semiconductores. Por su parte, durante el año 2024 y hasta el día de hoy, aunque menos tensas, las relaciones con Estados Unidos siguen siendo conflictivas, lo que ha hecho que Xi Jinping se proyecte internacionalmente mediante asociaciones como los BRICS y la ASEAN, es decir, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, así como otros entornos geopolíticos como Oriente Medio, América Latina y África, aunque Rusia sigue siendo su principal aliado político y comercial como nación euroasiática. Para el cierre del año 2025, Xi Jinping se muestra sólido como una roca, tanto en su gobernanza, su gobernabilidad y la continuidad del proyecto del Partido Comunista Chino. No ha tenido necesidad ni ha querido reformar el sistema partidocentrista chino, sino que más bien lo ha adaptado a las nuevas tecnologías para usarlo a su favor en el arte del gobierno y del Estado. Lo cierto es que aunque Estados Unidos se mantiene como número 1 en cuanto al PIB nominal, China se encuentra en un proceso de crecimiento que, según muchos, en cualquier momento puede desplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Aunque Estados Unidos mantiene la hegemonía financiera del dólar y el poder militar, China lo estaría superando en varias instancias. Por ejemplo, el poder adquisitivo al día de hoy en China es mayor y ocupa el puesto número 1 por encima de los Estados Unidos. A esto se le suma que China actualmente, por las políticas de expansión manufacturera de Xi Jinping, se posiciona como la fábrica del mundo. Y no solo hablamos de productos de baja calidad, sino de productos de toda gama. 30% de la manufactura global en el mundo es hecha hoy en día en China. China domina 57 de los 64 rubros tecnológicos más importantes a nivel mundial, dentro de las áreas de telecomunicaciones, producción de baterías, vehículos, entre otros. Muchos inclinan su enfoque en que el mundo se dirige a una realidad en la que China supera, o al menos está superando, a los Estados Unidos como hegemón en múltiples instancias mundiales. Eso sin incluir que tienen un factor de cohesión social, étnico y cultural en un nivel superior de un Estados Unidos que cada vez es más multiétnico y fragmentado.
Y la expectativa y el ánimo de futuro en China es muy distinto al de Occidente. La China de Xi Jinping tiene varias metas entusiastas para su futuro, no solo de modernización tecnológica y material para el resto de la nación, sino que en pocos años se planea una gran modernización del ejército para hacer frente a escenarios de guerra. En lugares como Taiwán y el Mar de China, para 2030 se espera ya que se llegue al punto máximo de emisiones de carbono y empiecen las energías verdes a ocupar un mayor rol. Para 2035 se espera duplicar el PIB de 2020 y para 2049, en el centenario de la fundación de la República Popular China, se espera ser la potencia global hegemónica en todos los aspectos. Si bien no sabemos hasta qué momento de la historia Xi Jinping va a dirigir los destinos de la nación china, lo cierto es que con sus luces y sus sombras lidera un proceso histórico sin igual, un proceso en el que luego del siglo de la humillación se vive el ocaso de Norteamérica y Occidente como la primera potencia del mundo y el ascenso de China y Oriente a este escalafón. Un sistema que es calificado desde socialista y popular hasta tecnocrático y totalitario, o como última fase del comunismo o última fase del capitalismo, China sigue deslumbrando a sus estudiosos y detractores. Xi Jinping, un hombre pragmático y sereno, ha mostrado un programa dirigido a dejar las bases del engrandecimiento chino en el siglo XXI. En medio de una historia cada vez más compleja y llena de incertidumbre, donde cada acción económica, política y social se sigue escribiendo en la milenaria y gigante China. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo que nos dan un gran apoyo dejando sus comentarios, dándole me gusta, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con todos sus conocidos y dándole a la campana para activar las notificaciones. Les habló Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia. Como siempre les agradecemos por todo su apoyo y muchas bendiciones para todos.